Así que hoy vamos a tener una continuación, si se quiere, de estos días que hemos estado hablando acerca de las cartas que nos impactan. Y el domingo pasado no tuvimos tiempo de terminar, pero esta carta, ahora simplemente hablamos de esta carta que fue enviada por medio de Naamán al rey de Israel, porque él había interpretado mal el rey de Siria, que el rey de Israel era el que iba a curar de la lepra a este hombre Naamán, del cual estábamos hablando. Pero el punto era que él llevaba la carta y él decía: ¿sabe, oh rey, que cuando llegue hasta esta carta, mi siervo Naamán tiene que ser sanado? Y él tomó eso como una actitud de guerra. Ahora lo vamos a ver. Pero detrás de esto yo quería hablar de este hombre Naamán. La vez pasada hablamos de la chica, hablamos de la muchacha que hizo que fuese anunciado en el reino de Siria que había salvación en Israel. Y habíamos hablado del testimonio importante o de la importancia que tiene la integridad de nuestras vidas. Era una muchacha, era una esclava, una sirvienta de Israel que había sido cautiva. No estaba allí porque era una empleada, no, era una esclava. Y sin embargo ella tenía en su corazón el amor por el Señor, y aún a sus amos, quienes eran los que la tenían a ella esclava, ella les pudo compartir las buenas nuevas de salvación. Y hablamos de que esto es importante a nosotros como creyentes. No importa cuál sea la situación, la condición, nuestro estado, el propósito de la vida de un creyente en esta tierra es proclamar las virtudes de Cristo, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, dar gloria a Dios. Amén. Ahora, decíamos que esa muchachita también, que no se nos dice el nombre, y ahí la Biblia nos quiere decir algo, que el que proclama, el que da las buenas nuevas de salvación, como esta chica que fue capaz de conmover dos reinos, el reino de Siria y el reino de Israel, y de proclamar que en Israel había salvación, es una muchacha que es anónima. Los que proclaman el evangelio, los que anuncian la buena nueva de salvación, nunca anuncian sus nombres. Fulanito de tal, demos gloria a fulanito. No, esto no es. Demos gloria al nombre de Cristo. Pablo decía que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y cuando los corintios, los hermanos de la iglesia que está en Corinto, empezaron como a tomar partidos: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, Pablo les regañó y les dijo: no, señor, nadie es de nadie. Fue que Pablo murió por ustedes en la cruz, o Cefas, o Apolos. El que murió en la cruz es Cristo. Entonces nos da a nosotros la lección que nosotros seguimos a Cristo. Nosotros predicamos al nombre de Jesús, y por eso es que nos reunimos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, mi tema en esta mañana tiene que ver con la doble cara, la doble vida, y que esto es sinónimo de la falta de integridad. Por eso yo tengo como texto clave el Salmo 19, 12 y 13. Y si usted lee este salmo después en su casa, es un salmo donde David está proclamando las virtudes de la Biblia, de la ley de Dios. La exalta de tal manera que dice: hasta alumbra al más sencillo, hace sabio al que no sabe nada. Cuán bella es tu palabra. Y en virtud de esto, luego, y no es por casualidad, él hace una pregunta. Y él dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y por algo tiene que ver que él haga esta pregunta luego de estar proclamando la Biblia o la palabra de Dios o la ley de Dios como la fuente eficaz, como la luz penetrante que revela todas las intenciones del corazón. Mire, y nosotros no vamos a tener conciencia de nuestro pecado, de nuestra condición, a menos que leamos la palabra y que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Jesucristo habló del Espíritu Santo y dice: Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando una persona se cree autosuficiente, se cree autosanta, se cree perfecta,
Ciertamente la Biblia no le ha alumbrado, no la ha leído. El Espíritu Santo, Él no le ha dado entrada al Espíritu Santo. Así que esta mañana el mensaje es para mí primero y luego para ti. Somos expuestos, venimos de una naturaleza pecaminosa y lo más interesante del caso, por no decir triste, es que aún los creyentes en Cristo caemos en esto. Coloque la palabra errores como pecado, porque la palabra pecado en el original hebreo quiere decir errar el blanco. Tener un error en lo que Dios te ha dicho que hagas. ¿Y cuántos de nosotros no erramos el blanco? Entonces podemos decir, ¿quién podrá entender sus propios pecados? Y como la respuesta es obvia, Él dice, líbrame de los que me son ocultos. El Señor Jesús luego refiriéndose muy cercanamente a esta escritura, dice que aquellos que son capaces de ver pecados o errores o defectos en los demás, quitando la paja del ojo del otro, y no ven que su propia vida tiene una tremenda viga. Y esto es una exhortación para uno, hermanos, para cada uno de nosotros. Antes de hablar, de dirigir, de señalizar a alguien, primero vamos a vernos a nosotros mismos. ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, debería ser nuestra oración diaria. Tendemos inmediatamente a subirnos nuestros orgullos y decir, no, yo estoy bien. No, mira al fulanito. Y alguien ha dicho, cuando nosotros señalamos a otro, tenemos 1, 2, 3, 4 dedos más señalándonos a nosotros. Así que, hermano, simplemente es para mí primeramente, pero la palabra de Dios nos insta a examinarnos para no tener una doble vida. Ahora, Él dice después en el versículo 13, y fíjense que todo versículo tiene relación, su contexto inmediato. Él dice, preserva también a tu siervo ¿de qué cosa? De las soberbias. Y qué interesante que la soberbia entonces está conectada inmediatamente de no entender los propios errores. Porque la soberbia es ese estado del alma en que nos pensamos que estamos sobrados, que no necesitamos reprensión, que no necesitamos ayuda, que somos mejores que los demás. Y entonces estamos dejando de ver nuestros propios errores. Eso es la soberbia. Y no es una sola soberbia, es muchas soberbias. El salmista habla en plural, dice, libra a tu siervo también de las soberbias. Y es que la soberbia puede venir en un momento dado en tu vida y se levanta y actuaste con soberbia. Esa es actitud del corazón. ¿Y sabe qué? Que eso es como un hedor del alma. La soberbia es como un hedor del alma. Usted se puede dar cuenta de que la otra persona tiene un aire de superioridad, de soberbia, de que estoy sobrado. Y eso que lo muestra en cualquier aspecto de su vida, está en lo espiritual marcado. Pero puede ocurrir en un momento de su vida. Pero más peligroso aún es que se hace una fija en tu vida. Cuando nosotros damos entrada a nuestras vidas de algún pecado, de alguna situación en nuestras vidas que no es correcta y la seguimos repitiendo y damos rienda suelta a eso. Lo digo con temor, aún en cristianos. Hay demonios que vienen a sujetar esa parte de tu vida porque la has entregado, has dado rienda suelta y no tienes al Señor en tu vida, como Señor de tu vida en ese aspecto. Entonces se hace crónica la cosa. Por eso es que Él dice después que no se enseñoreen de mí. Es decir, que no tomen la autoridad sobre mí. Al final, entonces, Él da la parte positiva, cuando Él reconoce sus propios errores y reconoce que hay cosas en sus vidas que está siendo dominado ya y las suelta. Entonces dice, Señor, seré íntegro. Ahora, palabra final de este salmo. Íntegro nos da el concepto de una persona sin doblez. Cantamos, y no es casualidad, de este himno o de esta canción de Jesús Adrián Romero. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús.
lo que en mí han visto reflejado tan solo fue su luz. Y no podría yo pararme y decir aquí estoy si no fuera por su gracia. Es su gracia la que actúa en mí. De manera que si nosotros reconocemos esto, hermanos, estamos dejando que la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Seamos íntegros, seamos de un solo sentir, sin dobleces. Lo que usted diga, eso es. Lo que usted muestra es lo que usted es. Estaré limpio de gran rebelión. Así que este texto es interesante. Con esta introducción nosotros hablamos ya de la carta que enoja. Fue cuando el rey de Siria mandó a Amán y le dijo: ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Tomó cartas para el rey de Israel que decían: cuando llegue a ti estas cartas, sabes por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo acaso Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a uno a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Eso lo usamos como tema, como plataforma para hablar acerca de las cartas que enojan. Pero bien, este tema lo pasamos y no pudimos entrar bien en lo que es el personaje principal, que es Naamán. Y alguna de las cosas que vimos la vez pasada es que Naamán, según el capítulo 5 y el versículo 1 de Segunda de Reyes, era un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y comentábamos que los sirios eran enemigos del pueblo de Israel. Y estamos leyendo acá y quedamos boquiabiertos de que las victorias que Naamán tenía como general del ejército de Siria, incluyendo el pelear contra el pueblo de Dios, habían sido por el mismo Dios. Y esto nos habla que a veces el mismo enemigo, no es que a veces, el enemigo a veces parte de las pruebas o situaciones que Dios permite en nuestras vidas para ya sea disciplinarnos o para ya sea hacernos crecer en un aspecto de nuestras vidas. Habíamos hablado de que Naamán, su nombre era placentero y dulce. Eso es el significado de su nombre. Y este nombre de Naamán hace tremendo contraste con su persona. Porque el ver a Naamán, cuando él se quitaba su armadura, no era nada placentero, ni amable, ni dulce. Era un hombre que tenía una enfermedad que para ese entonces era incurable. Pero era ejército del rey de Siria con el rey Ben-Hadad, que fue en el siglo 860. También dice la Biblia que era un varón grande, que era de alta estima, instrumento de Dios, valeroso en extremo, y tenía un pero, que era leproso. Y hablamos de la lepra como un bacilo, como una enfermedad, que también le llamaban el bacilo de Hansen, por el señor que lo descubrió, y hasta el año 1998 era considerado incurable. Y hablamos que la Organización Mundial de la Salud hizo esfuerzos médicos guiados por Dios, hasta que en el 2000 fue declarada una enfermedad no epidémica y curable, pero con mucho esfuerzo. Lo cierto es que este hombre no solamente tenía estas cosas buenas, era un pero, tenía lepra. No solamente tenía lepra, era orgulloso. No solamente tenía lepra, era orgulloso, era enemigo de Dios. Entonces hablamos también de que cada uno de nosotros tiene un pero. Podemos vestirnos muy bonito, podemos ser reconocidos en la sociedad, podemos tener muchos títulos, o podemos ser personas de alta estima en la sociedad, en nuestra familia, en el vecindario, etcétera, o en el mismo trabajo. Sin embargo, hay un pero. Y estos peros es que el creyente siempre tiene que tomar en cuenta. El apóstol Pablo lo dice en esta manera, se lo dice a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo. Es decir, que debemos empezar por nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Examinarnos completamente, diariamente, en cada momento. Porque el creyente en Cristo no pierde la salvación cuando es un verdadero creyente. Cuando él ha recibido el don de la vida eterna, pero recibe entonces la pérdida de muchas bendiciones que Dios puede mandar. Puede tener una falta de comunión con Dios, puede sufrir de la pérdida del gozo, puede sufrir de
la pérdida de la autoridad en proclamar el Evangelio. Puede empezar a ver que sus bendiciones han sido agotadas, paradas, porque se encuentra en pecado, porque hay cosas delante de su corazón que no reconoce sus propios errores. Ahora, ¿es posible que una persona tenga doble vida? Sí, es posible. Fíjense, meditando un poco acerca de la alta investidura de este hombre, él era un general, tenía una armadura, y vamos a decirlo en lenguaje actual, como general tenía muchas estrellas. Yo dudo que en ese tiempo usaban las estrellas que usan los generales, pero lo estamos haciendo a manera de ilustración. Sin embargo, en una armadura tan bonita como la de un general, debajo de su piel había marcas que avergonzaban. Habían llagas que nadie veía porque estaban ocultas. Y no es verdad que a veces en nuestra vida hay cosas que nosotros creemos, bueno, eso lo sé yo nada más. Nadie sabe de mi vida. Pero sabes que la Biblia dice que nada está oculto, que todas las cosas están desnudas y abiertas, tremendamente desnudas ante los ojos de Dios, aquel que tenemos que dar cuenta. Así que no creas, hermano. Por supuesto, nosotros los hombres no sabemos, usted no sabe lo que yo pienso, solamente Dios lo sabe. Pero hay momentos en su vida de que usted las cosas ocultas van a salir, porque no hay nada oculto que no sea manifiesta en su presencia. Y también nos dice el proverbio, sabed pues que vuestro pecado os alcanzará. Y si hay situaciones en su vida en las cuales usted no tiene claridad, o que no ha arreglado con Dios, o que no quiere entender sus propios errores, Dios la va a sacar en el momento más inoportuno de su vida. Entonces, donde hay vergüenza, por eso dice la Biblia, apúrate. Si tienes algo contra tu hermano y vas a ofrendar, primero anda a tu hermano y arréglate con él. La estrategia militar, si tienes un problema con otro reino, por ponerlo en el tiempo del Antiguo Testamento, y ves que tu poderío es mucho menor que el otro rey, anda y haz las paces con él antes que pase la vergüenza. Así que es sano delante de Dios examinarnos. Quiera el Señor que en esta mañana Él examine nuestros corazones. Cierra por un momento tus ojos. Vamos a pedirle al Señor, Señor, examina mi corazón, prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, Señor, y guíame en el camino eterno. Señor, ilumíname con tu Santo Espíritu para ver, no solamente ver, sino sacar, corregir y apartarme de cosas que están en contra de tu voluntad. Gracias, Señor, en Jesús. Amén. Bien, otra cosa es que este hombre tenía muchas características en sus vidas que daban apariencia, a cualquiera pueden engañar. Y no es verdad, amigo y hermano, que a veces tú estás en una situación que puedes engañar a cualquiera. Puedes hacer creer a la gente, puedes engañar por mucho tiempo, pero hay momentos en que revientan las cosas. Y puedes tener autoridad. Este hombre tenía autoridad, tenía una posición de decir, anda y haz lo que yo te estoy diciendo, porque tenía ese rango, se lo había ganado. Sin embargo, con toda esa autoridad, él no tenía control sobre su enfermedad. Hemos visto de grandes hombres famosos en la historia. Recuerda este hombre, bueno, en la historia contemporánea, este señor Jobs, el que fundó la Apple, ¿cierto? Y todo este conglomerado multimillonario, el tipo con todos sus millones, lamentablemente ese cáncer le agarró y murió a los 40 y pico de años. No pudo hacer nada. Bueno, leímos lamentablemente de este llamado Divo de Juárez, este señor cantante, tremendo orgullo de México en cuanto a la música. Era un hombre millonario, vivía en Los Ángeles. Sin embargo, pasó a la eternidad, murió. Su dinero, su autoridad no pudo hacer que la muerte se aguantara. Este hombre tenía autoridad, pero no sobre su enfermedad. Y sabe que nosotros a veces pensamos que podemos darle la vuelta al pecado. O podemos decir, mira, yo el pecado que tengo, yo lo puedo dominar. No, tranquilo.
Yo sé hasta dónde llegar. ¿No has dicho alguna vez, yo sé cuáles son mis límites? ¿No lo has dicho? ¿O lo has pensado? Tranquilo, tranquilo, que yo sé dónde están mis límites. Ten cuidado, porque el límite sabe dónde estás tú, pero tú no sabes. Y no tenemos autoridad, hermanos. La autoridad que cualquier creyente puede tener, la tiene en el nombre poderoso de Jesús, no en sí mismo. Este hombre era varón grande delante del rey por sus proezas, pero era un varón despreciable por su lepra. Qué contraste, ¿verdad? La gente le aclamaba, lo veía, pero era despreciable. Este hombre era salvador de Siria, pero era contagiador de la muerte, porque la lepra se pegaba. Era una enfermedad que de contacto ya contagiaba a las personas. Este hombre era valeroso en batallas, nos dice la Biblia, pero era cobarde y temeroso de morir. Lo que hace una enfermedad, una simple enfermedad. Y la lepra es considerada una figura exacta, bueno, muy parecida de lo que es la enfermedad espiritual, la lepra. En el periódico de la iglesia usted tiene lo que es el virus, que es otro buena ejemplo de lo que es el pecado, porque puede empezar con una pequeña cosa y luego se extiende. Pues bien, nosotros vimos, esta no la vimos, pero en Levíticos 13 nos habla de lo que es la lepra. La lepra, dice la Biblia, que en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta y pregonaría: inmundo, inmundo. Esto era para los israelitas. Los sirios no tenían el conocimiento de Dios, pero ya sabemos que cómo Dios consideraba la lepra. Así que para los sirios es una cosa, pero el pueblo de Israel que tenía la revelación es otra. No digas que el mundo lo hace y yo también lo puedo hacer. El mundo no conoce. El que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Tú tienes la verdad, tú tienes la revelación, tú tienes el Evangelio y tienes la Biblia. Así que no podemos andar como anda el mundo. Que los sirios, el mundo, tomen la lepra de un modo, esa es otra cosa. El pecado. El mundo ya no llama el pecado como nosotros lo vemos, de acuerdo a la palabra. Lo recto para nosotros ahora es incorrecto para el mundo. Y lo que ahora es correcto para el mundo, según las leyes, es incorrecto para la palabra de Dios. Pero Jesucristo dijo, mencionando el Antiguo Testamento: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inmundo, inmundo, tenían que ellos que clamar. ¿Para qué? Para que nadie se les acercara. ¿Te imaginas que todo el mundo consciente de su pecado dijera: no te me acerques, inmundo, soy inmundo? No, en contra, hasta perfumito nos echamos. Porque la gente no está consciente de su pecado. Es decir, esto es un asunto espiritual que es tratado única y exclusivamente por Dios. Pero Dios ya tuvo el remedio. Ya Dios proveyó el plan, y este plan fue a través de la obra de Cristo en la cruz. No hay forma, no hay manera. No es que tú puedas echarte unos ungüentos, ir al brujo de la esquina o allá del barrio, o hacer buenas obras o mantenerme bueno para yo cubrir mi lepra. No. Jehová habló a Moisés diciendo: así a los hombres como a mujeres. Es decir, que esto no tiene acepción de personas. No creas que esto ocurra más a los hombres, a las mujeres. El pecado es una plaga universal. Fuera del campamento lo echaréis, para que no contaminen al campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Ahora, la Biblia es tan sabia que ella nos dice: no erréis. Las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Las conversaciones malas corrompen la integridad, la personalidad de la gente. Tus niños, tú mismo, vas a ser presa de las circunstancias de cómo la gente te rodea. ¿Cómo podemos combatir en eso? Irnos del mundo. Ojalá. El Señor Jesucristo dijo: Señor, no ruego que lo quites del mundo, hablando de sus discípulos, sino que lo guardes del mal. Y Él nos ha dado poder para vivir en este mundo como luminares en medio de una generación perversa y maligna, pero nos ha puesto aquí con un testimonio. Ah, no, si todos no fuésemos, entonces, ¿quién va a anunciar el Evangelio? ¿Quién va a ser enviado? ¿Cómo van a creer si no hay quien les
anuncie. Por eso estás tú y estoy yo. Pero es necesario que estemos íntegros para que Dios revele su poder y su palabra a través de nosotros al mundo. Esto habíamos hablado de él, que cada persona tiene su pero, y hablamos de la realidad del pecado. Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es sin excepción. Ahora, personas que quieren hacer a sí mismo un estilo, un cambio tal vez. No, yo me voy a empezar a portar bien. No, yo realmente llevo una conducta y estoy metido en un grupo anónimoscontraelpecado.com que me va a ayudar a salir de mis pecados, de mis angustias. Y tengo un grupito ahí que me ayuda. Y los viernes salimos a celebrar por ahí. Hermano, la Biblia dice, aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre ti, dice el Señor, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. No hay nada que puedas hacer, solo por la sangre preciosa de Jesús. Solo por fe en Jesucristo podemos ser limpiados de nuestros pecados. Y te hablo a ti, creyente en Cristo, porque cuando leemos en Primera de Juan, que hablamos muchas veces para predicar el Evangelio, Primera de Juan 1:7, usted sabe que Primera de Juan fue escrita para los hijitos de Dios, no para el inconverso. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando Él dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Eso no es para la gente de afuera. Eso es porque el creyente tiene esta posibilidad de mentir y de no reconocer sus propios errores. Cada creyente, hermano, es pecador. Somos pecadores arrepentidos, convertidos. Pero como decía el poeta, yo sé que en mí no mora el bien. Yo sé que la raíz está en mí. Y el mismo apóstol San Pablo, el gran apóstol, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Vivimos en un cuerpo de muerte, pero no me malentienda. Hay la doctrina muy clara en la Biblia, que cuando somos convertidos, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, tenemos una naturaleza vieja, aún de pecado en nuestro cuerpo, que debemos dominar, haciendo crecer el hombre espiritual que está en nosotros. Somos creyentes en Cristo. Hay el pecado judicial, el que nos condena en la perdición eterna, que es perdonado en el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y hay la imputación, la justificación, la regeneración, la salvación, la adopción. Todo eso se verifica en el momento que aceptamos a Cristo y somos hijos de Dios. Sin embargo, vivimos en este mundo y debemos tener siempre en nuestros cuerpos el anhelo de no ofenderles, ¿verdad? Pero pecamos y debemos ser conscientes de nuestros pecados, reconocerlos y apartarnos de Él. Sed santos porque Él es santo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gente que dice, no, yo conozco mi corazón. Tú no conoces tu corazón. Solo Dios lo conoce. Es perverso y es engañoso. Proverbios nos dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Oh, sí, los pecadores. Altivez de ojos. Se reconoce por verlo en los ojos. Orgullo de corazón es lo que brota y lo ves a través de los ojos. Eso viene por pensamiento de gente que no conoce a Dios, pero que también se ha visto en nosotros los creyentes porque nos descuidamos de las cosas del Señor. No nos llenamos con su palabra. ¿Qué nos dice el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
¿Es eso de inconversos? Eso está en nosotros en muchas maneras y en muchas veces. Pidamos al Señor que nos perdone y arrepentirnos de ello. ¿Tienes acaso una doble vida? Naamán, el leproso. Sí, era general, pero era leproso. Sí, fulanito, el creyente, pero tiene la lepra del pecado. Hay cosas en su vida que no ha abandonado. La Biblia nos llama a la santidad, hermano. Es una carrera constante. El Señor nos llama a ser santos porque Él es santo. Y es la única manera de que podemos brillar para el Señor y que vamos a tener autoridad para presentar el Evangelio. Si no, no. Dice que Naamán vino con sus caballos, con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado. ¿Por qué? Porque él decía dentro de sí: saldrá el profeta y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ahora era él el que le iba a dar instrucciones al profeta de Dios de cómo sanarlo. Y a ti te parece eso, ¿verdad? Que es como gracioso, ¿verdad? Sin embargo, es la actitud de mucha gente. Cuando le hablamos del Evangelio de Jesucristo, de aquel que murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día hace más de 2000 años en el Calvario, allá. La gente dice: pero debe haber otra forma, ese cuentico ya es muy viejo. No, yo tengo mi forma, eso no puede ser así. Yo tengo mi fe en Dios, yo sé cómo hacerlo. Yo no me voy a lavar 7 veces. Moody, este hombre, gran predicador de hace 2 siglos, él decía: Naamán tenía 2 enfermedades, el orgullo y la lepra. La primera necesitaba ser limpiada tanto como la segunda. Naamán tenía que bajarse de su carruaje de orgullo, después lavarse según le fue prescrito por el profeta. A veces tenemos orgullo. Eso es lo que nos aguanta de venir a Cristo. Eso es lo que nos para de nosotros tener una vida de santidad, porque no queremos ser transformados por Dios, por el orgullo de nuestro corazón. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto es locura. Esto no es la forma. Yo no me voy a lavar 7 veces en el Calvario. Yo voy a mi propio río que está en mi país, a mi forma, a mi manera. Hay creyentes que son embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida o en los pensamientos entenebrecidos. Ojalá que no estemos en esa lista. Aquí no se ve claro, pero ahorita en Siria, ahora mismo en Damasco, está el río Abana, que fue lo que él dijo: Abana y Farfar, es Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue y se volvió enojado. Era verdad, aún el río Abana, que pasa por Damasco, a esta altura del partido, es un río que se ve limpio, con mucha caudal. Y el río Jordán es un río que normalmente se ve tierrudo, se ve oscuro, pero hermano, el zambullirse en el Jordán hoy en día no tiene absolutamente ningún efecto. Alguna gente lo hace por, caramba, decir la experiencia, estuve allí, pero no tiene ningún efecto espiritual para nada. Eso vendría a ser equivalente a lo que dijo Naamán de zambullirse entonces en el río de Abana y el otro río de Farfar. Los criados se le acercaron y le hablaron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Es decir, era sencillo. Solamente obedece y cree. Eso era lo que le decía. Entonces él descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahí ocurrió el milagro.